Hola, bienvenidos al canal de Ven Sígueme con Salomón Aicho. Esta es la segunda transmisión acerca del libro de Mormón para la semana siguiente, desde el 5 de enero, perdón, desde el lunes 8 de enero hasta el 14 de enero. Sí, la segunda transmisión. Entonces, el tema de esta semana es Iré y haré, parte 1. Vamos a estudiar todo lo correspondiente a Primera Nefi, de los capítulos del 1 al 5. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar con una pequeña introducción. Dice lo siguiente, de acuerdo al manual Ven Sígueme. Los profetas reciben revelación del Padre Celestial para sus hijos. Está registrado en Amós 3:7, que dice: porque no hará nada a Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. El Señor no hace nada sin revelar su secreto a los siervos los profetas. Y así ha sido en todas las dispensaciones, desde Adán. ¿Sí? Hoy estamos viviendo la última dispensación. Hoy hay un profeta ungido por el Señor Jesucristo, por nuestro Padre Celestial, quienes reciben revelaciones de parte de Dios para toda su iglesia, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, el reino de Dios sobre la tierra. Muy bien. Y las escrituras conservan sus palabras proféticas para las generaciones futuras. Tenemos las escrituras, el libro de Mormón, la Biblia. Lo registrado en Primera Nefi pone de manifiesto un patrón que se repite en la vida de muchos profetas. Leí oró, recibió una revelación en la que vio al Señor, amonestó a su pueblo y fue rechazado por muchas de las personas a quienes él advirtió. Muchas de esas personas trataron de quitarle la vida. Parece que hay un patrón cuando el Señor llama a un profeta. La oposición quiere quitarle la vida. La oposición, que Satanás, el diablo y todos los que le siguen y que en sus servidores tratan de quitar la vida al profeta del Señor. En cambio, cuando viene un profeta falso, le cumplen con honores, le dan regalos, presentes, le dan hasta todo su plata, su dinero. Pero cuando viene un profeta verdadero del Señor, tratan de matarlo. ¿Por qué? Porque nos amonesta a leer las Escrituras. Nos amonesta a tener una relación con el Padre Celestial y a guardar los mandamientos que Dios nos ha dado. Sí. Muy bien. Vamos a estudiar 4 verdades en esta semana. La primera verdad: la palabra de Dios es de gran valor para mí. Segunda verdad: puedo obtener y fortalecer mi testimonio al acudir al Señor. Dios me preparará la vía para que haga su voluntad. Y el cuarto principio y verdad que aprenderemos es: iba guiado por el Espíritu Santo. ¿Quién iba guiado por el Espíritu Santo? Nefi. Aprenderemos muchas cosas de Nefi. En este segmento, la primera parte, solo estudiaremos la palabra de Dios es de gran valor para mí. ¿Sí? Entonces, iniciamos con la primera parte. La palabra de Dios es de gran valor para mí, de acuerdo al manual de Ven Sígueme. Un mensaje que se destaca en el libro de Mormón es el gran valor de la palabra de Dios. Eso lo podemos descubrir en Primera Nefi, capítulo 5, versículo 21, que dice lo siguiente: y habíamos obtenido los anales que el Señor nos había mandado, y los escudriñamos, y descubrimos que eran deseables.
Cuando se nos presentó el libro de Mormón, las escrituras, la Biblia, ¿lo hemos escudriñado tal como lo hicieron Néfila y sus hermanos? Hemos descubierto que las escrituras, el libro de Mormón, la palabra de Dios eran deseables para nosotros, tal como descubrieron Leí, Nefi y sus hermanos. Continúa la escritura diciéndonos, sí, de gran valor para nosotros. Las escrituras actuales que tenemos, el libro de Mormón, Doctrina y Convenios, Perlas de gran precio y las Sagradas Escrituras, la Biblia, tanto como el Antiguo y Nuevo Testamento, son de gran valor para nosotros, tal como lo fueron las planchas de bronce que contenían los escritos desde Adán hasta Jeremías para Leí, Nefi y sus hermanos. Ahora las escrituras son de gran valor para nosotros. Continúa diciéndonos la escritura, por motivo de que podríamos preservar los mandamientos del Señor para nuestros hijos. Lo primero, cuando me presentaron el libro de Mormón y me convertí al reino de Dios mediante el bautismo, lo que deseé es compartirlo primeramente con mi madre, con mis hermanos y con mi hija, con mis seres queridos. Es lo que pasó primeramente con mi cabeza. Por motivo de que podríamos preservar los mandamientos del Señor para nuestros hijos. Ese era el motivo de escudriñar las escrituras, de encontrarles deseables y de gran valor para Nefi y Leí. Porque había un propósito, había un motivo. ¿Cuál era el motivo? De que ellos podrían preservar los mandamientos del Señor para sus hijos, para su generación. Estamos pensando también lo mismo, que el Evangelio de Jesucristo restaurado podamos preservar para nuestra herencia o como herencia para nuestros hijos, nietos. ¿Por qué las escrituras eran tan valiosas para la familia de Leí? ¿Por qué son valiosas para nosotros? Sí, ¿por qué eran tan valiosas para Leí y Nefi? Porque eran deseables. Llenaban el alma, le llenaron el alma y encontraron de gran valor porque encontraron un motivo de preservar el Evangelio para sus hijos, un motivo y una relación con su Padre Celestial y con ellos. Descubrir que Dios había creado todas las cosas, descubrir que ellos eran hijos de Dios, que habían venido a la tierra con un propósito, que había un plan de salvación, un plan de felicidad para ellos, para todos los hijos de la tierra. Eso hizo que fueran muy valiosas para Leí y Nefi. Entonces, ¿por qué son valiosos para nosotros? Cada uno tenemos nuestra respuesta. En lo particular, son muy valiosos para mi familia, para mí, porque en ellos está la vida eterna. Porque en ellos está la felicidad eterna. Porque en ellos está el gozo eterno de saber quién soy, de dónde vine, qué hago aquí y cuál es mi futuro. Y de saber que soy un hijo de Dios, engendrado por padres celestiales, enviado a esta tierra con un propósito. Y el propósito final y el objetivo final de nuestro Padre Celestial y de nuestro Salvador Jesucristo es llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna de todos sus hijos de la tierra. Vamos a leer 1 Nefi, capítulo 5, versículos del 10 al 16, para saber qué contenían las planchas de bronce. Mientras leamos, veamos, vamos anotando si es posible,
¿Qué contenían las planchas de bronce que fueron para Leí y para Nefi y sus hermanos fueran tan valiosas? Algo hallaron que le hizo tan valiosas. Veamos entonces. Versículo 10. Y después de haber dado gracias al Dios de Israel, mi padre Leí tomó los anales que estaban grabados sobre las planchas de bronce y los examinó desde el principio. Los examinó desde el principio. ¿Qué significa? Los leyó, los estudió, los meditó. Folio por folio o plancha por plancha. Uno por uno. Sí, los examinó desde el principio. ¿Qué más? Sí. Y vio que contenían los 5 libros de Moisés. ¿Qué es lo que vio? Que en ellos contenían los 5 libros de Moisés. Estaba el Pentateuco. Bueno, los 5 libros de Moisés, los cuales relataban la historia de la creación del mundo y también de Adán y Eva, nuestros primeros padres. Entonces ya podemos descubrir, primero contenían los 5 libros de Moisés. Vamos haciendo la relación que más contenían. Y asimismo la historia de los judíos desde su principio, aún hasta el comienzo del reinado de Sedequías, rey de Judá. Y también las profecías de los santos profetas, desde el principio hasta comenzar el reinado de Sedequías, y muchas profecías declaradas por boca de Jeremías, ya que Leí y Nefi vivieron en tiempos de Jeremías. Leí conoció a Jeremías. Leí escuchó a Jeremías. Y mucho de su conversión posiblemente fue por Jeremías. Y aconteció que mi padre Leí también halló sobre las planchas de bronce la genealogía de sus padres. ¿Qué es lo que halló en las planchas de bronce? Leí la genealogía de sus padres, por lo que supo que descendía de José. Sí, aquel José que era hijo de Jacob, que fue vendido para Egipto y preservado por la mano del Señor, para que salvara del hambre a su pueblo Jacob, a su padre Jacob y a toda su casa. ¿Qué más entonces encontró en las planchas de bronce? La genealogía de sus padres. Y también fueron librados del cautiverio y conducidos fuera del país de Egipto por el mismo Dios que los había preservado. Todo ello estaba escrito en esas planchas de bronce. Y así fue que mi padre Leí descubrió la genealogía de sus antepasados. Y Labán también era descendiente de José, por lo que él y sus padres habían llevado los anales, aquellos anales que ahora estaban en manos de Leí, Nefi y sus hermanos. Muy bien. ¿Qué contenían las planchas de bronce? ¿Nos acordamos qué contenían? Veamos lo que contenía. Un breve resumen. Contenían los 5 libros de Moisés, la historia de los judíos desde su principio, las profecías de los santos profetas y de Jeremías. ¿Y qué más contenía? La genealogía de sus padres, que él provenía de José. ¿Sí? Muy bien. Y según 1 Nefi 5:17, que vamos a leer, ¿qué efecto surtió en Leí el estudio de estas escrituras? Veamos entonces 1 Nefi 5:17, ¿qué dice? Y cuando mi padre vio todas estas cosas, fue lleno del Espíritu y empezó a profetizar acerca de sus descendientes. Entonces cuando vio las planchas, las escudriñó. Dice que pasó con Leí, fue lleno del Espíritu. ¿Y qué empezó a hacer? Empezó a profetizar
acerca de sus descendientes, acerca de nosotros, los que vivimos en la actualidad. Entonces, ¿qué efecto surtió en Leí el escudriñar las escrituras, leerlas? Que fue lleno del Espíritu y empezó a profetizar. Al igual que él fue lleno del Espíritu, nosotros también podemos ser llenos del Espíritu y empezar a profetizar acerca de quién, de nuestros descendientes, de nuestra familia, acerca de las cosas para nuestro bienestar. Y comprenderemos mejor, mucho mejor, todas las profecías de los santos profetas desde el principio. ¿Por qué? Porque tendremos el espíritu de profecía y el Espíritu Santo estará con nosotros. ¡Qué maravilloso! Entonces, mediante el estudio de las Escrituras podemos tener el Espíritu Santo con nosotros y también podemos tener el espíritu de profecía. Entonces, ¿por qué creen que estudiar el contenido de las planchas de bronce que se menciona en los versículos 10 y 16 que acabamos de leer puede dar como resultado las bendiciones que se describen en el versículo 17? ¿Por qué creen? ¿Por qué será tan importante escudriñar, estudiar, meditar en los escritos? Pueden dar resultados que se escribe en el versículo 17 de tener el Espíritu Santo y el Espíritu de profecía en nuestras vidas. Al igual que descubrieron lo maravilloso, el de gran valor que eran las Escrituras, Leí, Nefi y sus hermanos, que nosotros podamos también encontrar de gran valor las Escrituras cuando la leamos, cuando la escudriñemos y cuando la estudiemos y cuando la meditemos, que podamos tener el mismo Espíritu Santo, el mismo Espíritu de profecía como lo tuvo Leí, según testimonio de Nefi, porque estos son los escritos de Nefi. Muy bien, ¿qué más tenemos? ¿De qué manera demostraron Leí y Nefi que valoraban las Escrituras? ¿De qué manera demostraron? Demostraron, que pienso yo, Leí y Nefi que valoraban las Escrituras al escudriñarlas, meditarlas, a llenarse de gozo por las Escrituras, a tener el Espíritu Santo, el Espíritu de profecía y el deseo de compartirlo con su familia, con sus generaciones, porque ellos sabían que de esta forma podrían preservar los mandamientos del Señor para todos sus hijos, para todos nosotros. Y gracias a esa gran fe, tenemos el libro de Mormón en nuestros días. Si ellos no se hubieran preocupado, no hubieran estudiado las Escrituras, no hubieran tenido el espíritu de profecía, y posiblemente no hubieran escrito este maravilloso libro de Mormón. Al menos las primeras capítulos, o los libros de Nefi, etc. Toda bendición parte de una buena obra y de hallar gran valor en las Escrituras para nosotros. ¿Sí? Al descubrir que son deseables, porque en ellos está la vida eterna. En ellos aprendemos a amar a nuestro Padre Celestial, a nuestro Salvador Jesucristo, y amarnos los unos a los otros, y pensar en la familia. Tener una relación amical con nuestro Padre Celestial y Jesucristo. Como en la figura que ven, la jovencita leyendo las Escrituras y meditándolas y llenándose de gozo por ellas. ¿Qué podemos hacer nosotros para demostrar que valoramos las Escrituras? Estudiarlas. Sí, estudiarlas, escudriñarlas, meditarlas. Que sean deseables, que sean lo más deseables para nosotros. Y ese será el mejor ejemplo que podamos dar a nuestros hijos
ya que podamos preservar los mandamientos para nuestros hijos, porque con el ejemplo se predica, con el ejemplo. Si nosotros como padres estudiamos las escrituras, nuestros hijos van a ver lo mismo y van a hacerlo. Con el ejemplo se predica. De esa forma preservaremos los mandamientos del Señor Jesucristo para todos nuestros hijos. Lleno del Espíritu Leí, empezó a profetizar. Vamos a ver que empezó a profetizar y cómo lo hizo. En Primera Nefi, seguimos con el libro de Primera Nefi, capítulo 5. Vamos a leer 19 en adelante. Por tanto, dijo que estas planchas nunca perecerían, ni jamás el tiempo las empañaría. Y profetizó muchas cosas en cuanto a su posteridad. ¡Qué maravilloso! Leí, profetizó que estas planchas nunca perecerían y ni jamás el tiempo las empañaría. Y esas planchas y el producto de esas planchas es el libro de Mormón que ahora estamos estudiando. Sí, y profetizó muchas cosas en cuanto a su posteridad. Y sucedió que hasta este punto mi padre y yo habíamos guardado los mandamientos que el Señor nos había mandado. Sí, Leí, Nefi y sus hermanos guardaron los mandamientos tal como el Señor se los había mandado, se los pidió. Que podamos guardar los mandamientos, que Leí y Nefi puedan ser un ejemplo para nosotros y nosotros también podamos guardar los mandamientos que el Señor nos ha dado en este tiempo. En ellos está la vida eterna. En ellos está la exaltación. Y habíamos obtenido los anales que el Señor nos había mandado. Y los escudriñamos y descubrimos que eran deseables, sí, de gran valor para nosotros, por motivo de que podríamos preservar los mandamientos del Señor. ¿Para quién? Para nuestros hijos. Versículo 22. Por lo tanto, fue en la sabiduría del Señor que los lleváramos con nosotros mientras viajábamos por el desierto hacia la tierra de promisión. Fue en la sabiduría del Señor que Leí, Nefi y sus hermanos pudieron entender las escrituras, las planchas de bronce, los 5 libros de Moisés, las profecías de Jeremías y los profetas desde el principio, que las llevaran ellos y los transmitieran a sus generaciones. Y así lo hicieron. Las planchas de bronce. ¿Qué eran las planchas de bronce? Cuando el Señor sacó a Leí su colonia de Jerusalén, les pidió que llevasen consigo las planchas de bronce que Labán había tenido bajo su custodia. Esas planchas que Nefi pudo obtener gracias a su fe y celo, era un tomo de escrituras sagradas que contenían el relato de los tratos de Dios con los hombres desde el principio de la humanidad hasta ese día, 600 años antes de Cristo. Que Leí, Nefi estaba en la tierra de promisión. Eran los anales de los judíos, esas planchas. El registro de muchas de las profecías dadas desde el principio del mundo, incluso parte de algunas pronunciadas por Jeremías el profeta. En esas planchas se encontraba la ley de Moisés, los 5 libros de Moisés y la genealogía de los antepasados nefitas. En ellas había más de lo que hoy tenemos en el Antiguo Testamento. Las profecías de Senoc, Nehum, Senos, José el hijo de Jacob y probablemente de muchos otros profetas se encontraban preservadas en ellas, y muchos de esos escritos eran predicciones relacionadas con los nefitas, con los habitantes de este continente americano.
Dios le hizo muchas profecías y le reveló muchas cosas al profeta José, al José de Egipto, al hijo de Abraham, Isaac y Jacob. No se debe subestimar el valor que las planchas de bronce tenían para los nefitas. Por intermedio de ellas pudieron preservar su idioma, la mayor parte de su cultura y el conocimiento religioso del pueblo del cual provenían. En contraste, los mulequitas que salieron de Jerusalén unos 11 años después que leí y que no tenían anales semejantes a las planchas de bronce, pronto cayeron en la apostasía, se volvieron incrédulos y perdieron su idioma, civilización y religión. De profeta a profeta y de generación en generación, los nefitas entregaron y preservaron las planchas de bronce. El Señor prometió que algún día las sacaría a luz, inalteradas por el tiempo y reteniendo su brillo original. Y entonces el relato que contiene y contenían iría a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Esto lo escribió el de Bruce McConkie, que se encuentra en su libro Doctrina Mormón, en la página 103. Muy bien, ya que hemos estudiado la parte de cuán benéficos son las escrituras en nuestras vidas cuando las tenemos, las escudriñamos y las estudiamos, y ahora veremos la otra parte, cuando no tenemos las escrituras. Más de 300 años después de que Leí y su familia salieron de Jerusalén, sus descendientes descubrieron un grupo de personas cuyos antepasados también habían huido de Jerusalén. Esas personas que en ese entonces habitaban una ciudad llamada Zarahemla, no habían llevado consigo las escrituras. Veamos lo que sucedió con este pueblo. En el libro de Omni, capítulo 1, versículos del 14 al 17, que dice: y descubrieron a un pueblo llamado el pueblo de Zarahemla. Ahora bien, hubo gran alegría entre el pueblo de Zarahemla, y también Zarahemla se regocijó en extremo porque el Señor había enviado al pueblo de Mosía con las planchas de bronce que contenían los anales de los judíos. Y aquí sucedió que Mosía, el rey Mosía, descubrió que la gente de Zarahemla había salido de Jerusalén en la época en que Sedequías, el rey de Judá, fue llevado cautivo a Babilonia, aproximadamente unos 13 años después que Leí salió de Jerusalén también. Llegaron a este continente y viajaron por el desierto, dice, y la mano del Señor los condujo a este pueblo de Zarahemla a través de las grandes aguas, a la tierra donde Mosía los encontró. Y allí habían morado desde aquel tiempo. Habían pasado 300 años cuando el rey Mosía los descubrió. Y en la época en que Mosía los descubrió, habían llegado a ser numerosos en extremo. No obstante, habían tenido muchas guerras y graves contiendas. Y de cuando en cuando habían caído por la espada. Y su idioma se había corrompido. Sí, el idioma hebreo, el idioma que ellos hablaban, el idioma que habló Jeremías. Y no habían llevado anales consigo. Y negaban la existencia de su creador. Miren lo que pasó en unos cuantos años. Ya negaban la existencia de su creador, porque no habían tenido las escrituras con ellos. No las leían, no las tenían, y hicieron su vida sin acordarse quiénes eran realmente. Ya no se acordaron que Moisés, como la mano fuerte del Señor, los liberó del pueblo de Egipto. Ya nada. Se habían olvidado de los mandamientos, de todo.
y negaban la existencia de su creador, ya no creían nada. Y ni Mosías ni su pueblo podían entenderlos completamente. Ese idioma hebreo que hablaban ellos ya ni la hablaban. Y ni Moisés ni su pueblo podían entenderlos. ¿Qué pasó con la fe y el idioma de esas personas por no tener las escrituras? ¿Qué es lo que pasó? Perdieron aún su idioma. Ya no creían en un creador. Comenzaron a estar en guerras, contiendas completamente todo el tiempo. Vivían como salvajes, sin dirección, sin guía. ¿Por qué creen que el no tener escrituras tuvo ese efecto en ellas? El no tener escrituras generalmente lleva para el camino del mal. Comienzan a adorar a ídolos o a hechuras de su propia mano. Tergiversan su idioma. Hoy mismo podemos ver en muchas ciudades y alrededor nuestro cómo los jóvenes están cambiando el idioma. Ya no hablan el español que antes se hablaba. Y hablan en base a jergas, palabras cambiadas, entrecortadas, que prácticamente si están hablando ellos uno no lo entiende porque están entrecortadas, están con jergas, una combinación de que no lo sé. Y eso está sucediendo. ¿Por qué? Por no tener las escrituras. Las escrituras es la base de la familia, la base del progreso de un pueblo. La falta de escritura lleva a la degeneración, al salvajismo. Llega los hombres a comportarse como animales, peor aún como bestias. Porque aún hasta si uno compara a los animales, protegen a sus hijos. Pero no. La falta de escritura puede hacer que un pueblo desaparezca. ¿Cómo se sintieron ellos al enterarse de que Mosías y su pueblo tenían escrituras? Imagino que al comienzo no se sintieron muy felices porque dijeron, ¿qué es eso? Porque tenemos que pensar que no se entendían. Y Mosías tuvo que enseñarles el idioma hebreo nuevamente. Y cuando aprendieron que ellos eran descendientes de Abraham, Isaac, que ellos eran sus hermanos, que habían escrituras sagradas, ellos también hallaron en las escrituras de gran valor y que eran deseables para escudriñarlas y estudiarlas. Así es que este pueblo salvaje prácticamente se unió al pueblo del rey Mosías. Así es que se sintieron muy felices al final, porque comenzaron también ellos a escudriñar las escrituras, a tener las escrituras y comenzaron a civilizarse. Principio que aprendemos. La palabra de Dios es de gran valor para mí. ¿Es de gran valor para usted, hermano, hermana? Entonces repitamos este principio. La palabra de Dios es de gran valor para mí. Segundo principio. Las escrituras son un gran tesoro para mí. Repito nuevamente. Las escrituras son un gran tesoro para mí. Que podamos repetir también ello.
que las Escrituras puedan ser un gran tesoro para todos nosotros. Se inicia un nuevo año con el estudio de las Escrituras, en este caso del Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. Que podamos estudiarlas, escudriñarlas, meditarlas. De seguro que hallaremos de gran valor, sí, y nos regocijaremos en ello y comprenderemos que serán lo más deseable en esta vida poder tener las Escrituras y leerlas, en especial ahora que vamos a escudriñar y estudiarla, el Libro de Mormón. Y el motivo que también puede hacer preservar los mandamientos del Señor que nos ha dado para nuestra generación, para nuestros hijos e hijas. Que podamos brindar ese legado a nuestros hijos e hijas. Entonces la pregunta es, ¿por qué las Escrituras serán tan valiosas para la familia de Leví? ¿Por qué son valiosas para nosotros? Tengamos presente estas preguntas mientras veamos un video. ¿Sí? Muy bien. Recordemos que esta es la parte 1. El día de mañana estaremos con la parte 2. Entonces veamos el video. He aquí que yo, Moroni, doy fin al registro de mi padre, Mormón. Los lamanitas persiguieron a los nefitas hasta que todos fueron destruidos. Y también mi padre murió a manos de ellos, y yo quedo solo para escribir el triste relato de la destrucción de mi pueblo. Y no sé si me matarán o no. Moroni quedó solo para preservar los sagrados registros nefitas. Su padre, Mormón, se los entregó para que los ocultase para el Señor. Imagínense que Moroni no hubiera tenido éxito y que los lamanitas lo mataran antes de completar su tarea. Afortunadamente sabemos que sí logró preservar los registros. Hay otros personajes y acontecimientos históricos que podrían haber culminado de un modo diferente. Siglos después de Moroni, en otro continente, una persona en un estado lastimoso fue sacado de un calabozo en Vilvoorde, Bélgica. Se ató al prisionero a un poste,
frente a la muralla del castillo. Apenas pudo pronunciar su última oración. Oh Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. Entonces fue estrangulado y al momento quemaron su cuerpo. Su crimen: traducir y publicar la Biblia en inglés. ¿Cuán diferente sería nuestra vida si el rey hubiera destruido todas las copias y traducciones de William Tyndale? Afortunadamente, los devotos seguidores de Cristo siguieron perseverando y a los 3 años de la muerte de Tyndale, Dios abrió los ojos de Enrique VIII. Con la publicación de la Gran Biblia, las escrituras en inglés estuvieron disponibles para todos. La obra de Tyndale llegó a ser el cimiento de casi todas las traducciones posteriores de la Biblia en inglés. Tenemos una deuda aún mayor con quienes registraron y preservaron fielmente la palabra de Dios durante siglos, labor no exenta de dificultades y sacrificios. Y he aquí que yo, Mormón, sabiendo que estas cosas se darán a conocer y que ese conocimiento debe llegar al resto del pueblo y también a los gentiles, escribo un breve compendio por motivo del mandamiento que he recibido. Por tanto, todos se convirtieron nuevamente al Señor. ¿Qué sabían ellos de la importancia de las Escrituras que también nosotros debemos saber? Verdades sencillas como la caridad con el prójimo. El rey Benjamín nos enseña acerca de la importancia del Libro de Mormón. Hijos míos, si no fuera por estas cosas, las cuales se han guardado y preservado por la mano de Dios, para que pudiésemos leer y entender acerca de sus misterios y siempre tener sus mandamientos ante nuestros ojos, aún nuestros padres habrían caído en la incredulidad. Recordad que estos anales son verdaderos, estudiadlos con diligencia y guardad los mandamientos de Dios, para que prosperéis en la tierra. Cada vez que leamos las Escrituras, deberíamos preguntarnos por qué sus autores decidieron compendiar esos relatos y sucesos. ¿Qué valor tienen para nosotros? Las Escrituras nos recuerdan lo que sabíamos en la vida preterrenal y amplían nuestro recuerdo en otro aspecto al enseñarnos acerca de pueblos y eventos que no conocimos en persona. Ninguno de nosotros estuvo en Jerusalén para oír al Salvador predicar su evangelio en persona. Tampoco estuvimos con él para atestiguar cómo, mediante sus milagros, el ciego vio, el cojo caminó, los leprosos quedaron limpios, el sordo oyó y los muertos se levantaron. Hechos que hicieron que el pueblo clamara: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. No estuvimos con las otras ovejas a las que Cristo visitó en el Nuevo Mundo, ni se nos instó a acercarnos uno por uno con la multitud, invitados por el Salvador. He aquí, soy Jesucristo, de quienes los profetas testificaron que vendría al mundo. Y he aquí, soy la luz y la vida del mundo, y he bebido de la amarga copa que el Padre me ha dado. Y he glorificado al Padre tomando sobre mí los pecados del mundo, con lo cual me he sometido a la voluntad del Padre en todas las cosas. Levantaos y venid a mí, para que metáis las manos en mi costado, y para que palpéis las marcas de los clavos en mis manos y en mis pies,
para que sepáis que soy el Dios de toda la tierra y que he sido muerto por los pecados del mundo. No nos arrodillamos con José Smith en la arboleda sagrada, ni contemplamos allí al Padre y al Hijo. Sin embargo, sabemos todo esto y muchísimo más, porque tenemos el registro de las Escrituras para ensanchar nuestra memoria, para enseñarnos lo que no vimos ni sabíamos. Cuando esto penetra la mente y el corazón, se arraiga nuestra fe en Dios y en su Hijo amado. Quienes no tienen la palabra de Dios, con el tiempo dejan de creer en Él y olvidan el fin de su existencia. El resultado es igual para quienes tienen las Escrituras, pero no las abren nunca. Sin duda recordarán lo importante que fue para Lehi y su familia llevar consigo las planchas de bronce al partir de Jerusalén. Esas escrituras fueron la clave de su conocimiento de Dios y de la futura redención de Cristo. Y sobre estas escribo las cosas de mi alma. Y muchas de las escrituras que están grabadas sobre las planchas de bronce. Porque mi alma se deleita en las escrituras, y mi corazón las medita. Y las escribo para la instrucción y el beneficio de mis hijos. Con las Escrituras Dios desenmascara las ideas erróneas, las tradiciones falsas y el efecto devastador del pecado. Él es un Padre tierno que desea evitarnos sufrimientos innecesarios y al mismo tiempo ayudarnos a lograr nuestro potencial divino. Sucedió que a fines del año 17 llegó un hombre a la tierra de Zarahemla y era un anticristo, porque empezó a predicar al pueblo contra las profecías concernientes a la venida de Cristo. Las Escrituras están ante ti, y todo indica que hay un Dios, aún la tierra y todo cuanto hay sobre ella, y su movimiento, y también todos los planetas que se mueven en su orden regular, testifican que hay un supremo creador. Y a pesar de esto andas desviando el corazón de la gente, testificando que no hay Dios. ¿Negarás pese a todos estos testimonios? Sí, lo negaré, a menos que me muestres una señal. Me aflige la dureza de tu corazón, que aún quieras resistir al espíritu de la verdad. Las Escrituras desacreditan aquella filosofía de Corior, que parece volver a estar de moda, según la cual no hay normas morales absolutas y todo hombre prospera según su genio y conquista según su fuerza, y no es ningún crimen que un hombre haga cosa cualquiera, y que cuando morimos, ahí termina todo. Las Escrituras permiten sopesar lo que es verdadero, y son claras en cuanto a que la felicidad no está en negar la justicia de Dios ni en tratar de eludir las consecuencias del pecado, sino en arrepentirnos y perdonar mediante la gracia expiatoria del Hijo de Dios. Encontramos un gran ejemplo en Alma. Él desechó abruptamente el pecado y tras arrepentirse, según él, casi hasta la muerte, experimentó la exquisita dulzura de la redención del Señor. Cristo vendrá. Sé que vendrá. Quienes han leído las Escrituras y han bebido de las aguas del conocimiento que ellas expresan, saben cómo valorarlas. En las Escrituras se nos enseñan principios y valores morales esenciales para mantener la sociedad civil.
como la integridad, la responsabilidad, el altruismo, la fidelidad y la caridad. En ellas hallamos ejemplos reales de las bendiciones que se reciben al honrar principios verdaderos. Así como las tragedias que acontecen cuando las personas y las civilizaciones las desechan. Al fin y al cabo, el propósito de las Escrituras es llenar nuestra alma de fe en el Padre y en su Hijo Jesucristo. Fe en que existen. Fe en el plan del Padre para nuestra inmortalidad y vida eterna. Fe en la expiación y resurrección de Jesucristo. Nefi lo explica perfectamente en el Libro de Mormón. Yo, Nefi, he escrito lo que he escrito, y lo estimo de gran valor, pues persuade a hacer el bien, habla de Jesús, y persuade a creer en Él, y a perseverar hasta el fin, que es la vida eterna. Hablamos de Cristo, nos regocijamos en Cristo, predicamos de Cristo, profetizamos de Cristo, y escribimos según nuestras profecías, para que nuestros hijos sepan a qué fuente acudir para la remisión de sus pecados. Los relatos históricos y de las Escrituras sobre la fe de otras personas fortalecen nuestra propia fe. Cobramos aliento con la determinación de un joven profeta, aborrecido y perseguido por muchos adultos. Había visto una visión. Lo sabía, y sabía que Dios lo sabía. No podía negarlo, ni osaría hacerlo. Dado que exponen la doctrina de Cristo, a las Escrituras les acompaña el Santo Espíritu, cuya misión es testificar del Padre y del Hijo. Aún en los últimos días hay ejemplos de sacrificios para conservar las revelaciones sagradas que recibió José Smith. En 1833, varios miembros, entre ellos dos jóvenes y fieles hermanas, Mary y Caroline Robbins, recuperaron valientemente varias páginas del Libro de Mandamientos que había esparcido un populacho. Dichas páginas contenían revelaciones que actualmente se hallan en Doctrina y Convenios. Muchas personas se sacrificaron para que nosotros tengamos las Escrituras. Creo que nunca ha habido un pueblo tan bendecido con tantas Escrituras. Y no solo eso, sino que cada hombre, mujer y niño puede tener y estudiar su propio ejemplar de las Escrituras, y la mayoría en su propio idioma. Piensen además en la importancia de los profetas actuales y sus palabras inspiradas por el Espíritu Santo que el Señor considera Escritura. Las Escrituras y las palabras de los apóstoles y profetas actuales son fuentes de sabiduría, conocimiento divino y revelación personal para ayudarnos a hallar respuestas a todos los retos de la vida. No solo considero Escrituras los libros canónicos, sino los discursos de las autoridades generales, en particular los del Quórum de los 12 y la Primera Presidencia. Me gusta repasar los discursos de las conferencias generales para consultar las Escrituras que se mencionan en ellos. Agradezco el tener profetas modernos en la tierra hoy, cuya función es seguir revelándonos la palabra de Dios. Lo que dicen la Primera Presidencia y el Quórum de los 12 son las instrucciones actuales que recibimos del Señor. Todo lo que hago se ajusta a esas instrucciones y a lo que está escrito en los libros canónicos. Me siento espiritualmente edificado al escudriñar las Escrituras. Esas sagradas palabras de verdad y amor guían mi vida y señalan el camino a la perfección eterna. Poco a poco, día a día, gano más comprensión y conocimiento de los misterios que hay en las Escrituras.
Las Escrituras son una guía para ayudarme a llegar a ser un mejor padre, un mejor hijo, un mejor esposo, un mejor alumno y una mejor persona. En momentos difíciles, es una gran bendición tener algo tangible que leer y meditar. Recibo un testimonio de las Escrituras al leerlas, al seguir sus principios y al verlo por mí mismo. Leerlas a diario me brinda paz y confianza en que puedo seguir adelante y hacer lo que debo. Sé que son verdaderas. Sé que son la palabra del Señor. El libro de Mormón es verdadero y fue dado para traer felicidad y esperanza a los fieles durante las tribulaciones de los últimos días. Hermanos y hermanas, Dios siempre brinda seguridad al alma y ha vuelto a hacerlo en nuestra época con el libro de Mormón. Recuerden estas palabras de Jesús mismo. El que atesore mi palabra no será engañado, y en los últimos días ni el corazón ni la fe de ustedes desfallecerán. Yo, Moroni, termino el registro de mi padre mormón. Escribo unas cuantas cosas más que tal vez sean de valor en algún día futuro, según la voluntad del Señor. Estoy solo. Por tanto, escribiré y esconderé los anales en la tierra para el Señor. Y bendito sea aquel que saque esto de las tinieblas a la luz, según la palabra y el poder de Dios. Pues los eternos designios del Señor seguirán adelante hasta cumplirse todas sus promesas. Siento gratitud por los profetas que con tanta diligencia preservaron sus registros sagrados. Al leer y escudriñar las Escrituras, sentimos los dulces susurros del Espíritu dirigidos a nuestra alma. Hallamos respuesta a nuestras preguntas. Aprendemos sobre las bendiciones que se reciben al guardar los mandamientos de Dios. Obtenemos un testimonio seguro del Padre Celestial y de Jesucristo y de su amor por nosotros. Al combinarlo con la oración, sabemos con certeza que el Evangelio de Jesucristo es verdadero. Estudien las Escrituras detenida y deliberadamente. Mediten y oren acerca de ellas. Las Escrituras son revelación y añadirán más revelación. Piensen en la magnitud de la bendición que es tener la Biblia y 900 páginas adicionales de Escritura en el Libro de Mormón, Doctrina y Convenios y la Perla de Gran Precio. Mediante esta bendición, el Señor nos dice que nuestra necesidad de acudir constantemente a las Escrituras es mayor que nunca. Ruego que nos deleitemos continuamente en las palabras de Cristo, pues nos dirán todo lo que debemos hacer.